Grecia vuelve a ser epicentro de la presión migratoria en Europa. Solo en los primeros 5 meses de 2025, más de 4.000 migrantes llegaron a Creta, el 80% del total del año anterior según la Organización Internacional para las Migraciones. Pero el aumento de llegada no es el único problema. Organismos como ACNUR han denunciado rechazos ilegales en el mar, conocidos como pushbacks, y condiciones precarias en centros de internamiento sobrepoblados. El gobierno griego ha endurecido sus políticas de asilo con más deportaciones y restricciones que, según críticos, violan normas internacionales de protección. El dilema es claro: seguridad fronteriza versus derechos humanos. Mientras Europa sigue sin una respuesta común, Grecia enfrenta solo una crisis que no es solo suya, sino de un modelo migratorio europeo que sigue fallando. La respuesta es clara. ¿Está Grecia defendiendo sus límites o sacrificando derechos humanos? El tránsito migratorio hacia Grecia no se detuvo en los años recientes. Las tragedias se repitieron y el accionar de las autoridades volvió a estar en el centro del debate. Durante 2022 y 2023, varios naufragios sacudieron las costas cercanas al país. Las causas: embarcaciones precarias, sobrecarga de pasajeros y condiciones climáticas adversas. Uno de los episodios más trágicos ocurrió en junio de 2023, cuando al menos 79 migrantes perdieron la vida frente a la península del Peloponeso. Los sobrevivientes, en su mayoría de Pakistán, Egipto, Siria y Palestina, fueron rescatados por las autoridades griegas, que desplegaron operativos de emergencia. Pero más allá de los esfuerzos, la pregunta sigue siendo: ¿cuántas muertes más serán necesarias para que Europa asuma una respuesta coordinada y humana frente a la migración forzada? Durante ese mismo año salieron a la luz múltiples denuncias sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra personas migrantes en Grecia. Organizaciones internacionales acusaron al Estado griego de implementar políticas de confinamiento extremo en los llamados centros cerrados de acceso controlado, financiados por la Unión Europea. Estos espacios fueron diseñados no como refugios, sino como verdaderas prisiones, donde el movimiento está severamente restringido. A los abusos estructurales se suma actos de desatención deliberada. Cientos de refugiados y solicitantes de asilo dejaron de recibir alimentos por parte de las autoridades, incluyendo a personas con estatus reconocido y a quienes se les había negado la protección internacional. Solo aquellos con casos en proceso accedían a raciones básicas mientras se anunciaban desalojos masivos. La niñez migrante también fue blanco de estas políticas. A muchos infantes se les retiró el número de seguridad social, impidiéndoles acceder a vacunas esenciales. Testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos relataron detenciones violentas, golpizas, esposamientos, cacheos humillantes, confiscación de pertenencias y devoluciones forzosas al mar, prácticas que contravienen el derecho internacional. Todo esto configuró un panorama alarmante que puso en entredicho el compromiso humanitario de Grecia y de la Unión Europea en la gestión migratoria. El 24 de septiembre de este año se contabilizaban más de 2.500 personas muertas o desaparecidas solo este año. Esta cifra representa un aumento de 2/3 en comparación con las 1.680 personas del mismo periodo del año pasado. El año 2023 estuvo marcado por un nuevo repunte de la crisis migratoria en Grecia. Solo en agosto los flujos aumentaron en un 235% respecto al mismo mes del año anterior, y en septiembre se contabilizaron más de 7.100 llegadas a las islas del Egeo Oriental, cifra que refleja una presión creciente sobre el sistema migratorio griego. Pero 2024 no ha traído mejoras sustanciales. Al contrario, se han sumado nuevas denuncias que revelan prácticas cada vez más preocupantes. A los testimonios que evidencian maltratos y condiciones inhumanas, se añaden acusaciones graves contra la Guardia Costera griega. Según investigaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos, agentes habrían estado involucrados en incidentes que provocaron la muerte de decenas de migrantes en el mar Mediterráneo entre 2020 y 2023. Los relatos apuntan a devoluciones forzadas en alta mar, abandono en botes inflables sin motor e incluso acciones directas que comprometen la vida de quienes intentan llegar a costas griegas.
Aunque las autoridades niegan rotundamente estas acusaciones, los reportes recopilados por medios internacionales e independientes apuntan a una práctica sistemática, difícil de documentar plenamente, pero que deja una estela de impunidad ante la falta de pruebas concluyentes para llevar a los responsables ante la justicia. Este tipo de prácticas no solo desafía el derecho internacional, sino que dibuja un panorama oscuro para miles de personas que, huyendo de la violencia o la miseria, encuentran en el mar una frontera aún más letal. La Organización Internacional de las Migraciones estimó que desde 2014 más de 26.000 personas han muerto o desaparecido intentando cruzar el Mediterráneo. Cifras alarmantes si se toma en cuenta un constante aumento en esta vía a pesar de su peligrosidad. Durante el primer cuatrimestre de 2024, Grecia registró un aumento alarmante en el número de migrantes que ingresaron de manera irregular a su territorio. Según datos oficiales del Ministerio de Migración y Asilo, se contabilizaron 11.835 llegadas, lo que representa un incremento del 154% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 4.660. Esta cifra no solo triplica los registros de 2023, sino que también se convierte en el flujo migratorio más alto para ese periodo desde 2019, lo que refleja una intensificación sostenida de la crisis en la región. En 2024, Grecia registró un repunte en la presión migratoria. Solo en campos de acogida se contabilizaron más de 20.000 personas, casi el doble que el año anterior. Según la ACNUR, en los primeros 11 meses llegaron 57.363 migrantes, la cifra más alta desde 2019. El dato más alarmante, más de 13.000 eran niños y 3.000 de ellos viajaban solos o separados de sus familias, el doble que en el año 2023. Un reflejo del creciente drama humano que se vive en las rutas migratorias hacia Europa. En 2025, el comisario europeo Magnus Brunner visitó Grecia ante el refuerzo de sus políticas migratorias. Respaldó las devoluciones de migrantes irregulares y defendió la legalidad del control fronterizo. Su visita coincidió con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a Grecia por una deportación ilegal y denunció expulsiones sistemáticas, acusaciones que el gobierno griego rechazó, defendiendo sus medidas como estrictas pero justas. Para mayo de 2025, los guardacostas griegos reportaron la llegada de 543 migrantes procedentes de Libia a la isla de Creta, elevando a cerca de 4.000 el total registrado en lo que va del año, lo que representa ya el 80% de todas las llegadas registradas en 2024. Según la ACNUR, hasta el 18 de mayo, más de 11.300 migrantes han ingresado a Grecia por mar en 2025, siendo Creta el destino de casi un tercio de ellos. Un repunte que refleja la creciente presión migratoria sobre las rutas del Mediterráneo Oriental. Los enfrentamientos armados que estallaron en Trípoli en mayo causaron muertos y heridos entre la población civil, así como daños en infraestructuras civiles críticas. A pesar de varias llamadas de atención, las partes implicadas en los enfrentamientos no aseguraron ningún corredor humanitario. Grecia endureció su política migratoria en 2024 para frenar el ingreso irregular. El gobierno informó que detuvo a más de 74.000 migrantes, pero solo expulsó a 2.500, debido a retrasos provocados por ocultar el país de origen. Por ello, propuso penas de 3 a 5 años de prisión y multas de hasta 10.000 euros por entrada o permanencia ilegal, sin suspensión ni conmutación. También busca aumentar la detención administrativa previa al juicio de 18 a 24 meses, reforzando así su control migratorio. Quería informarles de un fenómeno que está causando bastante preocupación. Me refiero al aumento de los flujos de migrantes ilegales de Libia a Creta. Από την Λιβύη προς την Κρήτη, να δράσουμε προληπτικά και αποτρεπτικά με έναν πιο έντονο He τρόπο. pedido al ministro de Defensa y a la cúpula de las Fuerzas Armadas que estudien la posibilidad de enviar buques de la Marina griega fuera de las aguas territoriales de Libia para, de forma preventiva y siempre en colaboración con las autoridades libias y otras potencias europeas, enviar un mensaje de que los traficantes no mandarán a quien entre en nuestro país. Αποσταλούν πλοία του ελληνικού. Ante el aumento del flujo migratorio desde Libia,
Grecia suspendió en julio de 2025 el examen de solicitudes de asilo, argumentando una situación de emergencia nacional que requiere medidas excepcionales. El futuro del país es incierto, con migrantes en constante llegada, creciente discriminación social y saturación de recursos. Grecia enfrenta una crisis difícil de manejar. La esperanza recae en el apoyo internacional para aliviar un problema que no solo afecta al país heleno, sino que se extiende a toda Europa y el mundo, evidenciando la urgencia de respuestas coordinadas y humanitarias.